bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Voy a apagar micrófonos. Okay. Les damos la más cordial bienvenida a esta webinar en línea, Seguridad en las Mediciones Eléctricas, para el ingeniero Eduardo Velázquez. Para los que no nos conocen y esperando que se conecte un poquito la gente, les vamos a contar quiénes somos nosotros. Somos parte del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, conocidos como IEEE. Somos la segunda sociedad más importante que tiene, que es la de Potencia y Energía, la cual está en 150 países, tiene diferentes actividades técnicas, tiene bastantes revistas, es de las pocas sociedades que tienen la revista en español, que se puede compartir, y tiene también un Resource Center donde todos los miembros podemos acceder a diferentes cursos y webinarios y a la información que se da en los diferentes congresos. Además, tiene el grupo de Women in Power, en el que se enfoca o se busca ayudar a las mujeres para que puedan lograr el crecimiento en el sector eléctrico. Un poco. Y a continuación les vamos a dejar nuestras redes sociales. Esta sesión está siendo transmitida en Facebook y también va a estar grabada para después poderla subir a nuestro canal de YouTube. Si alguno de ustedes quiere volverla a ver, solo necesita entrar a nuestra página de Facebook y podrá volver a ver la información cuantas veces lo necesite. Entonces se trabó mi computadora. Bueno. Como les decía, ya están las redes sociales. Si me confirman en el chat si se están viendo. Sí, Dulce, vemos la diapositiva de las redes. Ok, excelente. Perdón, es que se está trabando fuerte en la computadora. Les vamos a dejar al final los flyers de los siguientes eventos. Les pedimos seguirnos mucho en redes sociales porque ya tenemos eventos de aquí a noviembre, entonces esperamos contar con su presencia. Bueno, para esta sesión les pedimos considerar lo siguiente. La sesión de preguntas, por favor que sea al final, les vamos a pedir que en el chat nos puedan poner durante toda la presentación cualquier tipo de duda que tengan para que al final de la sesión, ya que acabe el ponente, puedan ser respondidas estas preguntas. El viernes les vamos a enviar la información que nos quiera proporcionar el instructor junto con su constancia. Para recibir la constancia van a llenar un formulario antes de la sesión de preguntas y respuestas y nosotros se los vamos a hacer llegar junto con el material que nos comparta el material. Agradeceremos si se pueden quedar con los micrófonos apagados. De esta forma me permito presentar a nuestro instructor, es el ingeniero Eduardo Velázquez, quien es ingeniero en control y automatización por parte del IPN Zacatenco, el cual cuenta con más de 3 años de experiencia trabajando para Dominion Global, quien es el representante de instrumentos de medición Fluke a nivel nacional. Actualmente está colaborando en la empresa Techmaster Electronics, cuenta con una certificación como termógrafo nivel 1 a través de The Smell Group y tiene un amplio conocimiento en el funcionamiento de los principales equipos de medición que se utilizan en el mantenimiento eléctrico. Ingeniero, bienvenido. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias, Dulce. Voy a comenzar a presentar
a compartir la presentación. Listo, ahí la tenemos ya en pantalla. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a todos por haberse reunido el día de hoy. Pues primero quiero comenzar con un poquito de lo que es TecMaster de México. TecMaster de México, lo podemos ver aquí al ladito en el cartel azul. Es un laboratorio de calibración acreditado en la ISO 17025. Este año cumple 26 años ya de existir aquí en México, contando con 5 sucursales, la matriz en Tijuana, en Mexicali, tenemos matriz en Ciudad Juárez, Monterrey, y aquí en nuestra sucursal de Querétaro llevamos apenas 3 años. Somos partners oficiales de marcas muy conocidas. En este caso vamos a enfocar la presentación en la marca de Fluke, pero también tenemos la marca de Mitutoyo, la marca de Chroma, Vision, Shimpo, entre algunas otras. Muy bien, ya que tenemos esta parte cubierta de quién es TecMaster, podemos comenzar con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es seguridad en las mediciones eléctricas. En este slide podemos ver que dice la seguridad como parte del mantenimiento eléctrico. Va muy enfocado a toda actividad que tenga que ver con electricidad, y nosotros, como nos compete mucho el área, pues va a tener que ver prácticamente en todo nuestro día a día. Entonces, en nuestro día a día, muchos de nosotros nos vamos a estar dedicando a la parte de la generación, quizá a la transmisión, a la distribución o a la parte del mantenimiento e instalación de redes eléctricas. Viendo una perspectiva desde las mediciones del mantenimiento, esto es lo que actualmente nosotros tenemos instalado en una planta industrial. Muchos de nosotros pues tenemos que ver directamente, ya sea desde antes, desde esta entrada de nuestro variador hacia atrás, que pueden ser nuestros tableros principales, la acometida, transmisión, distribución o generación. Y muchos de nosotros lo vamos a tener que ver desde que está aquí en nuestro variador de velocidad hasta donde está nuestra máquina trabajando. Sea cual sea el caso que nosotros tengamos en nuestro día a día, vamos a estar trabajando con electricidad. Por ello, nosotros debemos de cuidarnos muchísimo para regresar a nuestra casa tal cual como salimos, ya que la electricidad no es cosa de juego, es algo muy serio. En nuestro día a día vamos a necesitar diferentes herramientas que nos ayuden justamente a regresar como salimos de nuestras casas. Y para ello deben de cumplir ciertos requisitos que vamos a ver más adelante en cuanto a cosas o cuestiones de características de seguridad que poseen dichos instrumentos. Instrumentos que nosotros necesitamos para hacer, por ejemplo, un buen mantenimiento, tenemos que verlos desde la entrada de nuestro variador o también desde la entrada de nuestra acometida. Tenemos de este lado, por acá en la primera imagen, un analizador de calidad de energía eléctrica. Quizá a muchos de ustedes les suene porque pueden llegar a tener alguno. Caso como ese, tenemos a nuestro Fluke 435, el cual es uno de los analizadores de calidad de la energía más completos del mercado existente. Este nos va a servir para hacer mediciones desde la acometida de nuestra instalación hasta llegar a este punto de la entrada de nuestro variador. Ahora, en la entrada de nuestro variador o dentro del mismo variador, nosotros vamos a necesitar un osciloscopio o algunas clases de multímetros que nosotros podemos ver en la parte inferior. De este lado tenemos un osciloscopio, o mejor dicho, también un analizador de motores. Este equipo es un equipo muy especial porque nos sirve para identificar problemas en todo el variador de velocidad, desde la entrada, el convertidor, el bus de datos y hasta la salida hacia nuestro motor. Si ustedes pueden observar, es muy similar un equipo contra el otro equipo. La carcasa prácticamente es similar, es igual. La diferencia está en sus bornes. Por acá podemos ver 4 bornes, lo cual nos indica que es un osciloscopio, mientras que de este lado podemos ver muchísimos más bornes, lo cual pues ya es un indicativo de que son equipos diferentes y nos van a servir para diferentes motivos de nuestro mantenimiento. Tenemos medidores de resistencia al aislamiento, tenemos cámaras termográficas, tenemos medidores de vibraciones, tenemos alineadores, tenemos estrobos, y todos estos instrumentos nos van a estar ayudando a nuestro día a día. Quizá esto les suene mucho a promoción de la marca, pero realmente, sea cual sea el equipo o la marca que ustedes estén trabajando o estén adquiriendo, deben de revisar cuestiones muy importantes
en ellas. Los vamos a estar checando en unas siguientes láminas. Para empezar, el equipo de medición de seguridad que nosotros vamos a necesitar básico, pues siempre van a ser nuestras botas antiderrapantes, nuestras botas dieléctricas, va a ser nuestro casco, van a ser nuestros lentes, van a ser nuestros tapones auditivos, va a ser nuestra careta. Incluso ahora que está la pandemia, tenemos que andar sufriendo entre planta y planta porque vamos más forrados que antes, ¿no? Que los guantes, que las botas, que el chaleco, que el casco, que el cubrebocas, que los lentes, que arriba todavía otra careta. Pero todo ello es con una finalidad. En este caso de la pandemia, pues no contagiarnos. Cuando no había pandemia, el equipo de seguridad era para no salir dañados en caso de algún incidente o en caso de algún accidente, pues no salir tan dañados. Hablando ya de lleno en la parte de la seguridad en las mediciones eléctricas, podemos ver este diagrama que tenemos aquí de una planta industrial, la cual pues llega desde la distribución a nuestra acometida. En la acometida ya adentro tenemos pues nuestro medidor o podemos tener una subestación. A la salida vamos a tener nuestro tablero principal. De ahí vamos a tener tableros secundarios y de los tableros secundarios pues van a ir directamente a cargas completamente instaladas o más adentro de la instalación a contactos eléctricos. Y también puede ser que ese contacto eléctrico esté funcionando o haciendo funcionar alguna otra máquina que adentro lleve también energía eléctrica, como en este caso tarjetas electrónicas. Esto que está aquí nos representa a grandes rasgos los niveles de seguridad o de, digámosle, de peligro, vamos a manejarlo al revés, que nos podemos encontrar en una instalación eléctrica. Tenemos el lugar menos peligroso, que sería un CAT 1. De ahí sigue incrementando CAT 2, CAT 3, hasta el CAT 4. Donde el CAT 4 es el lugar más peligroso que nosotros nos podemos encontrar para hacer una medición eléctrica. Ahora, dice, determinando la tensión correcta dentro de una categoría. ¿Qué nos indican estas categorías? Si ustedes se dan cuenta en la imagen, voy a regresarme un poquito. Por acá tenemos un destello que internamente podemos ver una onda senoidal que está teniendo piquitos. Esos piquitos se conocen como transitorios. Los transitorios son elevaciones de energía muy rápidas y de muy alta energía, digámosle de unos cuantos miles de volts. Entonces, las categorías de seguridad nos van a proteger justamente de esos transitorios. Hay tensiones de trabajo asignadas para cada instrumento que nosotros podemos tener en nuestras manos, que va desde los 50 volts hasta los 1000 volts. Y por ejemplo, estos CATs nos van a decir la tensión que tiene que soportar el instrumento en caso de que existan transitorios en nuestras instalaciones eléctricas. Y si me comentan o me preguntan si los transitorios son comunes en una instalación eléctrica, son muy comunes, más si es una empresa o una instalación grande. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el CAT 4, el cual la categoría más grande hasta el momento de seguridad en un instrumento es la CAT 4600 volts, que va a soportar impulsos de hasta 8 kilovolts. Es decir, va a estar soportando picos de hasta 8000 volts entre los bornes de nuestro multímetro, por ejemplo, sin que el instrumento sufra daño alguno. De ahí vamos decrementando a las categorías. Tenemos, por ejemplo, la CAT 3600 volts, que solamente soporta impulsos de 6 kilovolts. El CAT 2, por ejemplo, de 600 volts, soporta transitorios nada más de 4000 volts. En cuanto menor sea la categoría, nuestro instrumento va a soportar impulsos de menor también magnitud. ¿Y esto a qué me lleva o por qué debe de ser importante para mí? Existe algo en la electricidad, un peligro oculto, que son los arcos eléctricos. Un buen ejemplo lo podemos ver aquí, donde estamos haciendo una medición de tensión con nuestro multímetro y sin quererlo, por cualquier motivo que pueda llegar a suceder un arco eléctrico, sucedió. ¿Y cómo termina un arco eléctrico? Va a terminar en una explosión, porque después de todo es como si nosotros estuviéramos entrando en cortocircuito dentro de en este sector que está ocurriendo.
Esto es de lo que nosotros nos debemos de proteger en nuestro día a día. Puede que no sea tan común o quizá no sepan que a alguien le haya pasado algo así, pero créanme que es muy común que llegue a suceder. Entonces, lo que nosotros debemos de evitar es terminar como el compañero que está aquí en la imagen, con una descarga eléctrica, con un accidente y en el peor de los casos, sin vida. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Nosotros estamos o vamos a trabajar de este lado por acá, estamos trabajando en un motor que está completamente instalado, cuando de repente cae una descarga atmosférica en el poste cercano a nuestra instalación, lo cual conlleva un transitorio, el cual puede hacer que exista un arco eléctrico dentro de mi equipo, dentro de las puntas de mi multímetro. Como ya existió ese arco, lo más probable, y muchas veces por el ruido que se ocasiona, quizá cuando caiga alguna descarga o algo similar que nosotros tendemos a tener miedo, nuestra reacción inmediata, si nosotros estamos midiendo así, es alejar las puntas. Al momento de que nosotros alejamos las puntas, llevamos en ellas el potencial eléctrico. Cuando nosotros las alejamos, nos vamos a llevar con nosotros ese arco eléctrico que vemos aquí en la pantalla. Y al llevarnos el arco eléctrico hacia nosotros, al final de cuentas, eso va a terminar como una pequeña explosión y nosotros vamos a terminar dañados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la selección de nuestras herramientas y de nuestro equipo de protección personal para evitar terminar como el compañero aquí, así, digamos, accidentado. Entonces, ¿qué es un arco eléctrico? Pues es un cortocircuito, ya sea de fase a fase o de fase a tierra. Es de muy corta duración, duran menos de un segundo un arco eléctrico. Y la corriente de falla de arco es inicialmente limitada por la resistencia del alambrado hasta los transformadores. Menos de 1 ohm en un circuito de 400 volts. Ahora, si ustedes pueden ver, este es un caso real que ocurrió de un arco eléctrico. Tenemos de este lado las puntas del multímetro. Pueden ver ustedes cómo terminaron prácticamente sin punta metálica. Y podemos ver aquí que evidentemente el compañero que hizo el arco eléctrico y pues no llevaba su equipo de protección personal, aquí podemos ver que quedó marcada su huella digital. Evidentemente el compañero sufrió quemaduras graves, dado el arco eléctrico que generó. Ahora, ¿por qué lo generó? Hay muchos motivos por los cuales pudieron haber sido. Quizá el compañero no estaba instruido realmente en la medición que le mandaron a hacer. Hay que saber, hay que conocer todo nuestro entorno antes de realizar una medición eléctrica. Cuando nosotros vamos a hacer una medición eléctrica, simplemente es para corroborar lo que nosotros ya sabíamos que existía en ese punto donde vamos a estar midiendo. No es para hacer investigación, por ejemplo, que a mí me manden a medir en un lugar de donde yo no sé si existen más de 1000 volts y me dicen, pues ve a ver cuánto es lo que tiene ahí en esos bornes. Y resulta que había más de 1000 volts y yo ya terminé así accidentado. ¿Por qué? Porque no conocía mi entorno. Entonces, hay muchos errores que nosotros podemos estar cometiendo al momento de hacer una medición eléctrica. La intención de esto es que se disminuyan un poquito más, hablando específicamente no de cómo hacer una medición, sino de qué equipo nosotros debemos de llevar o a menos corroborar antes de hacer esa medición. Ahora, ¿qué puede hacer una descarga de arco? Pues nos puede matar, así de sencillo. El cuerpo humano es súper frágil, es muy frágil, que simplemente cuando nos damos un pequeño golpe o muchas veces incluso hasta al agacharnos ya nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros sufrimos una descarga de arco, hay mucha probabilidad de que quedemos sin vida. Tan solo en los Estados Unidos hay de 5 a 10 incidentes de descarga de arco al día. Eso allá en Estados Unidos, donde son muchísimo más estrictos en cuanto a las medidas de seguridad. Ahora, aquí en México, que somos un poquito menos estrictos, la estadística seguramente es mayor. Uno de los errores más comunes que nosotros tenemos o presentamos al momento de hacer
una medición eléctrica es medir tensión cuando tenemos los bornes conectados en la función de corriente eléctrica. Eso es sumamente común. Por ejemplo, nosotros tenemos este multímetro aquí, un 87.5. Tiene dos bornes para hacer mediciones de corriente. Si algún compañero lo dejó aquí y yo quiero hacer medición de tensión, y por algún motivo se me olvidó que estaba, pues ya hay algún problema o va a haber un problema porque yo no me percaté de que eso estaba. Podemos ver otro equipo acá, un 117, el cual también tiene ese borne para medir la corriente eléctrica. Podemos ver otro equipo por acá, un 3000 FC, que también tiene el borne para medir corriente eléctrica. Súper importante. Si ustedes saben que van a estar haciendo mediciones de corriente eléctrica en su día a día, no se compren un multímetro. Cómprense una pinza amperimétrica, porque la pinza amperimétrica no hay forma de conectarle mal los cables. Todo se hace a través de la mordaza. Pero entonces, ¿por qué los multímetros tienen esos bornecitos? Ah, bueno, la corriente máxima es de 10 amperes y por lo general los vamos a estar utilizando en la parte de desarrollo con electrónica o investigación. Por eso traen ese borne extra para hacer mediciones de corriente. El simple hecho de estar interrumpiendo un circuito energizado para ver cuánta carga hay con un multímetro ya es un foco rojo. No lo debemos de hacer. Por ejemplo, tenemos este multímetro Fluke, el 279. Simplemente trae dos bornes y aparte trae un accesorio. El accesorio yo lo voy a conectar y es una sonda para medir hasta 2500 amperes en alterna. Entonces, aquí tampoco ya no hay forma de que yo me equivoque al momento de estar conectando o desconectando los cables hacia mi multímetro. Este equipo es un 3 en 1 también, tiene una cámara termográfica, entonces es para el día al día de los técnicos de mantenimiento, los cuales pues ya no van a sufrir descargas por a menos el error de cambiar a amperes y querer hacer mediciones de tensión. Ese es uno de los errores más comunes que nosotros nos vamos a estar encontrando. Ahorita vamos a ver por qué se hace un cortocircuito cuando nosotros conectamos mal nuestros cables. Entonces, esta es la imagen ampliada que habíamos visto hace unos minutos, en donde cae la descarga atmosférica y se hace un arco, dado la baja capacidad que tiene cualquier multímetro o un multímetro cualquiera, entre sus bornes. Volvemos a tener la misma imagen de las categorías de seguridad porque vamos a empezar a explicar una por una específicamente dónde las vamos a estar encontrando en nuestras instalaciones. Entonces tenemos que la categoría CAT 4, según la IE 61010, es o la vamos a encontrar en el origen de la instalación, es decir, en la cometida, en cualquier cable exterior, elevado o subterráneo. La categoría 3 la vamos a encontrar en alambrado de la distribución dentro de nuestra planta, incluyendo las, digamos, las zonas principales. Y también lo vamos a encontrar en circuitos derivados y cargas completamente instaladas. Por ejemplo, voy a regresarme un poquito. Este motor que tenemos por acá, que es el del elevador, es una carga completamente instalada. No se está conectando y desconectando continuamente como se haría con esta máquina que nosotros tenemos en la categoría 2. La categoría 2 prácticamente son todos los circuitos tomacorrientes y cargas que se conectan y desconectan cuando se termina de hacer la actividad. Y la categoría 1 es todos los circuitos electrónicos que aparte de que nosotros ya tenemos protecciones en nuestros tableros, ellos mismos tienen sus propias protecciones. Esa es la categoría, la CAT 1, es la menos peligrosa de las 4 existentes. Por ejemplo, imagínense aquí en esta lámina, si así quedó nuestro tablero, ¿cómo habrá quedado el usuario? ¿Todo por qué? Por un arco eléctrico.
El mal uso de la herramienta de medición, como lo pudimos observar en las láminas pasadas, pues nos puede llevar a pues a tragedias dentro de las mediciones eléctricas. De los errores más comunes ya vimos el primero, que es conectar, ¿en dónde? En los bornes de corriente y querer tratar de medir, ¿qué? Tensión eléctrica. Entonces, eso es uno de los errores más comunes. Ahora viene el segundo error más común, que es tratar de medir resistencia o continuidad en un circuito que está energizado. Es decir, yo giro mi perilla hasta donde se encuentra el símbolo omega para hacer medición de resistencia y se me olvidó que lo había dejado ahí y de repente me mandan a medir tensión y vuelvo a conectar mi equipo para medir tensión y otra vez vuelvo a tener otro accidente. El mal uso de la herramienta de medición es uno de los principales o de las principales fuentes de accidentes hablando de energía eléctrica. Quizá algunos de ustedes digan, a mí nunca me va a pasar eso, pero tampoco hay que pecar del exceso de confianza. Ahora aquí viene algo muy interesante, que es justamente con los bornes que tiene nuestro multímetro. De casualidad, ustedes sabrán cuánta resistencia existe entre los bornes de su multímetro, entre cada uno de sus bornes. Es decir, ¿qué resistencia hay entre el borne para medir tensión o medir resistencia con el borne del común? ¿Y cuánta resistencia hay entre medir entre el común y cualquiera de los bornes para medir corriente? Esto tiene que ver mucho con la forma en que se hacen las mediciones. Estoy hablando con el multímetro. Cuando nosotros vamos a hacer mediciones de tensión eléctrica, el instrumento se conecta en paralelo. Y cuando nosotros vamos a hacer mediciones de corriente, se conecta en serie. Evidentemente, por esta naturaleza de cómo hacer las conexiones eléctricas, entre el borne de tensión y el común debe de haber una resistencia muy grande, tan grande que no se comporte como una carga mi instrumento al colocarlo donde vamos a hacer la medición y me meta alguna variación dentro de la misma red. Y en la parte de los bornes de corriente debe de ser una resistencia pues prácticamente de cero. ¿Para qué? Para lo mismo, para que no me meta ninguna interferencia dentro de todo el circuito que yo voy a estar teniendo. Por lo general, la resistencia que nosotros tenemos entre uno y otro borne, aquí la tenemos, en paralelo se va a estar midiendo cuando queremos hacer mediciones de tensión, de resistencia, etcétera. Vamos a tener, por lo general, 10 megaohms entre estas dos terminales. Y para el circuito serie, para hacer conexiones en serie y nuestros bornes de corriente, vamos a tener 0 ohms. Entonces, aclarada esta premisa, cuando nosotros tenemos conectados nuestros cables para medir corriente y tenemos seleccionado nuestro selector en tensión, cuando nosotros juntemos estos cables en cualquier punto, vamos a estar haciendo inmediatamente y automáticamente ¿qué? Un cortocircuito. ¿Por qué? Por la resistencia que nosotros tenemos aquí de 0. Ahora vean cómo este multímetro, un Plug 875, lo voy a acercar al micrófono, está haciendo un bip. Y en la pantalla me aparecen unas letras que dice lead de cable. Entonces me está advirtiendo que estoy conectando mal esos bornes. Es muy importante que ustedes puedan, y si tienen un multímetro con la parte de medición de corriente, verifiquen que su equipo haga algo similar. Eso va a ser muy importante porque todos estamos expuestos a que nos ocurra algo parecido, que alguien lo agarró, lo fue a medir algún parámetro diferente, me lo regresa y yo, la verdad, pues no me fijé, hago la conexión y me accidento. Es muy importante que los equipos tengan esa alerta. Muchas de las marcas pues ya tomaron conciencia de esto mismo porque las reglas pues van cambiando y se van exigiendo. Entonces todos los equipos de Plug, a menos los más nuevos, los van a poder hacer. Ahora cuando ustedes seleccionan la parte de resistencia y conectan sus dos cables a medir tensión,
el equipo tampoco se va a dañar, porque ya está previsto que no debe de dañarse. Esos son equipos que ya son muy robustos. Ahora, ¿qué puede causar un transitorio? Pues equipos en mal funcionamiento, equipos de cargas grandes, por ejemplo motores que están prendiéndose, que están apagándose, descargas atmosféricas, dispositivos de velocidad ajustable, llámese variadores de velocidad. Todos esos equipos nos van a estar haciendo esos transitorios. Entonces siempre vamos a estar expuestos, o a menos en las instalaciones más nuevas, donde no se tienen pues ya arranques convencionales, atención reducida, llámese alguna estrella delta o similar, pues vamos a tener o vamos a estar expensos a encontrarnos transitorios dentro de nuestra red. Por ello debemos de tener siempre un equipo en buenas condiciones y de buenas características. Ahora vean lo que pasó aquí en este otro equipo. Lo último que se supo fue que quien haya estado utilizando ese instrumento de medición usó un fusible automotriz en lugar de utilizar un fusible original, lo cual ¿a qué lo conllevó? Pues a que el fusible automotriz no respondió cuando hubo algún percance y continuó el cortocircuito, y vean cómo terminó el instrumento. Ahora vean este otro caso. Este equipo tenía un fusible de cristal, que de hecho nosotros lo podemos ver acá. Esos fusibles que cuestan 2 pesos ahí en la palería. Cuanto que un fusible original y de buenas prestaciones, como el que nosotros tenemos acá, pues son fusibles especiales que se fabrican justamente con la finalidad de abrir tan presto ocurra un percance eléctrico. No es lo mismo tener uno de estos tipos fusibles que un fusible de equipo original como el que estoy teniendo aquí en mis manos. Ahora vean cómo se rompió prácticamente la punta del multímetro, se fundieron el metal que tiene pues la dicha punta, y pues las huellas del usuario quedaron impregnadas por no usar su equipo de protección personal. Existe algo que se llama listado para y diseñado para. La IEC establece los estándares para fabricar los instrumentos de medición, pero nunca corrobora que realmente estén cumpliendo con lo que ellos dicen. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen cualquier instrumento de medición, busquen en la parte trasera que tenga alguno de estos sellitos que nosotros tenemos aquí. ¿Eso por qué? Quiere decir que ese equipo de medición, por ejemplo, vamos a ver este de acá, a ver si se alcanza a ver. Aquí trae grabado este de CSA, lo cual quiere decir que esta casa de aquí hizo las pruebas en esta pinza para corroborar que realmente se cumpla con la categoría de seguridad que tiene mi instrumento. Vamos a tratar de mostrar en otro equipo de medición. Por acá tenemos el otro fluke, tenemos el de TV, que está por acá, lo cual quiere decir que este equipo o estos equipos también están siendo auditados o están siendo probados para que cumplan con la categoría de seguridad que nosotros debemos de tener para nuestro día a día. Busquen ustedes en sus equipos de medición que al menos tengan alguno de estos tres. Si no tienen alguno de estos tres sellitos, quiere decir que su equipo no ha sido probado y no saben si realmente va a soportar esos picos o esos transitorios de 8000 volts o de 6000 volts, y no van a saber si están trabajando de una forma segura o si van a soportar un transitorio que puede desencadenar en un arco eléctrico. Es muy importante que revisen que tenga alguno de estos tres sellitos. Ahora podemos ver aquí un equipo, un Fluke 873, el cual era tan solo de categoría CAT3 de 1000 volts. Y acá tenemos algunos otros equipos, por ejemplo, los más pequeños, también son CAT3 hasta 600 volts. Tenemos por acá ya equipos más robustos que son CAT4, que tenemos la parte de la categoría 3, etcétera, etcétera. Todo ello va de la mano ¿con qué? Con nuestras puntas de medición. Entonces, también corroboren que el instrumento que ustedes tienen realmente corresponda al área de la instalación donde ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces el usuario me dice, véndeme un equipo para electricista. El 117 es para electricista.
pero tan solo tiene una categoría de seguridad CAT 3, mientras que el usuario lo está ocupando para medir en tableros principales, en cargas 100% instaladas, en la cometida. Entonces, este equipo ¿va a medir? Pues claro que va a medir, pero ¿va a hacer una medición segura? No va a ser una medición segura. ¿Por qué? Porque para esas áreas ustedes necesitan un equipo que sea categoría de seguridad CAT 4. Corroboren y ustedes mismos piensen en dónde estoy haciendo mis mediciones más frecuentemente o dónde hago mediciones, y realmente si ustedes tienen una categoría CAT 3 en sus instrumentos, cámbienlo por una categoría CAT 4. Ahora, ¿qué pasa con los multímetros viejitos? Muchas veces nosotros simplemente por escuchar la marca Fluke en un instrumento de medición dicen, es un equipo bien bueno, es marca Fluke, pero puede que sea un equipo antiguo, ya un equipo viejo. Por ejemplo, el Fluke original de la serie 70 ni siquiera tenía clasificación de seguridad. Si lo comprobamos ahora o los metemos a las pruebas que se le hacen ahora a los multímetros, es muy probable que no pase ninguna. De ahí evolucionaron a la segunda serie, tercera serie, la cual, bueno, ya tenía una clasificación, pero era una clasificación bajita. Era tan solo de CAT 2 600 volts. ¿Y hasta dónde podía yo medir con CAT 2? Hasta algún contacto eléctrico, alguna toma eléctrica. De ahí hacia adelante ya no era una medición segura. Sin embargo, ya los nuevos multímetros se están haciendo ya con la categoría CAT 3 y categoría CAT 4. En este caso, ya la nueva serie 170, que es la evolución, ya cumple con esas especificaciones. Ahora, ¿qué debemos de revisar cuando nosotros vamos a hacer una medición eléctrica? Pues primero va a ser todo nuestro instrumento. Estos equipos ya traen fundita. Traen la fundita, la cual se puede quitar. Y es para proteger justamente al instrumento de que no vaya a tener ninguna caída fuerte y se vaya a quebrar. Entonces hay que buscar que nuestras carcasas, que todos nuestros instrumentos, ya sea incluso la funda, no se encuentren rotas o no se encuentren con grasa. Algo muy importante es corroborar siempre nuestras puntas de prueba. Las puntas de prueba es pues justamente el conducto que nos va a estar llevando la electricidad, y es lo primero que debemos nosotros de estar revisando. No deben de estar quebradas. El aislamiento no debe de tener ninguna rasgadura. No deben de estar enmendadas con cinta de aislar, porque a veces uno piensa, bueno, pues ya se cortó, pero con cinta de aislar queda. No, no queda. Deben de estar completamente íntegras en todo su recorrido. No debe tener ninguna rasgadura. Muy importante, deben de tener su capuchón. No es lo mismo trabajar así que trabajar así. Es muy diferente. Debemos de corroborar que nuestro multímetro cumpla con las especificaciones de seguridad dependiendo del área donde nosotros vamos a estar haciendo. Y si nosotros vamos a hacer el cambio de un fusible, por favor háganlo por fusibles que sean originales, preferentemente de la marca. Ahora aquí tenemos igual en la pantalla de qué revisar, pues la categoría de seguridad, que tenga doble aislamiento, eso por lo general todos los equipos ya lo cumplen. Que las puntas igual estén en buenas condiciones, que el aislamiento de las puntas no esté dañado, no esté mutilado, no esté unido, no esté quebradizo, con cortes pequeños, etc. Y los conectores, pues que al final sí tengan su aislante adecuado. Ahora, quiero mostrarles algo que es muy interesante. Algo sumamente interesante. Me voy a regresar un poquito más a donde estábamos platicando de los fusibles, aquí, justamente aquí. Estos fusibles, como les comentaba, son fusibles de alta energía. Abren de una manera muy, muy rápida. Pero, como yo les comentaba o habrán escuchado, un fusible de cristal cuesta 2 pesos contra un fusible que ha de costar arriba de los 300 pesos. Muchas veces nosotros lo que hacemos simplemente es, ay, híjole, ya se me fundió el fusible, ¿qué hay que hacer? Alambre mágico. Agarramos, lo enrollamos, muy bonito, lo soldamos
y listo, puedes volver a medir corriente eléctrica. Ya no hay necesidad de comprar un nuevo fusible porque nada más le puse un pelito así bien delgadito. Seguramente si hay un cortocircuito y va a ceder el alambrito. Pues eso es una de las peores prácticas y es de las prácticas más comunes que nosotros nos encontramos al momento de hacer inspecciones a multímetros de usuarios. El hacer esto es de las peores cosas que ustedes pueden hacer, porque si ustedes están haciendo una medición o se equivocan al momento de hacer una medición, ese pequeño pelito, ese alambrito que seguramente sí se iba a abrir, no se abre. Y como no se abre, la explosión es todavía más fuerte y puede dañar más a nuestros usuarios. Entonces, es muy importante que ustedes no jueguen con su seguridad y no hagan este tipo de prácticas de tratar de reparar los fusibles. Si un fusible se dañó, es muy sencillo, simplemente hay que reemplazarlo por uno de la misma calidad. Respecto de las puntas, que yo les platicaba que es muy, muy importante revisar las puntas, no es lo mismo nosotros hacer la medición así que hacer la medición así. ¿Cuánto metal está expuesto cuando no tenemos nosotros nuestro capuchón? Es bastante la diferencia. Simplemente nos deja aquí unos milímetros contra más de 1 centímetro que nosotros tenemos con este tipo de puntas. Las puntas también tienen categoría de seguridad inscritas en ellas. Nosotros las podemos ver en esta parte de aquí o en esta parte de acá, así como se logra percibir en donde nosotros tenemos nuestro multímetro, en esta parte de acá. Ahí están nuestras categorías de seguridad. Entonces, ¿por qué no va a ser lo mismo hacer mediciones así que hacer mediciones con nuestros capuchones? Porque la misma punta nos indica, cuando tú no tienes el capuchón, tus puntas solamente son categoría de seguridad CAT 2. ¿Y hasta dónde puedo hacer una medición segura con este tipo de puntas? Hasta algún contacto eléctrico. Y es evidente porque si yo tuviera mi capuchón, pues no entraría nunca en el contacto eléctrico. Entonces, por eso se pueden retirar para hacer mediciones ahí. Pero inmediatamente que ustedes dejen de hacer ahí la medición, deben de colocar sus capuchones. Y si van a hacer alguna medición en cualquier otro sitio que lo amerite, porque necesitan categoría de seguridad CAT 3 o 4, deben de ponérselos. Esto es súper común y ustedes revisen sus instrumentos. ¿Quién tiene sus puntas con capuchones? Casi todos nosotros lo tenemos así, sin el capuchón. ¿Por qué? Porque no sabíamos para qué era este pequeño protector. De hecho, se parece mucho a los capuchones que traen las plumas y me he topado usuarios que los andan masticando por la planta como si fuera un capuchón de pluma, cuando que no es así. Ahora quiero que vean este otro tipo de puntas que nosotros tenemos por acá. Ya no traen el capuchón tan bultoso como se ven en las otras puntas, ya no lo traen así. Simplemente nosotros giramos y ya tenemos el capuchón libre. Ahora nosotros lo podemos volver a regresar. Y esto es garantía de que no se me van a estar perdiendo mis capuchones y que siempre voy a poder hacer mediciones seguras. Incluso aquí trae un compartimiento negro donde me va a indicar, así como tienes tu punta es CAT 3 y CAT 4, y si yo lo giro va a ser nada más CAT 2. Entonces, muy importante que corroboren, verifiquen que sus puntas tengan los capuchones, porque de nada me va a servir que yo tenga un instrumento que diga, es CAT 4, mi multímetro es de los buenos, CAT 4. Y de repente saco mis puntas y las tengo así CAT 2. No me va a servir de nada porque el riesgo no va a estar en el multímetro. ¿Dónde va a estar? Aquí en las puntas. Aquí es donde se puede dar el arco eléctrico y de hecho, por lo general todos hacemos así la medición. Es aquí donde nos puede ocurrir ese percance. Entonces, en resumen de las categorías de seguridad. Categoría de seguridad CAT 4 es la más peligrosa. Por acá tenemos un tigre de dientes de sable. Va a estar, ¿en dónde? En la cometida, tableros principales y la distribución de esos mismos tableros hacia dentro de nuestras empresas. Es las áreas más peligrosas que nosotros vamos a estar teniendo. CAT 4. CAT 3, pues ya tenemos un león, el cual, pues, alumbrado primario, interruptores, ya van a ser, digámosle, los secundarios o los principales para alguna carga completamente instalada y las cargas completamente instaladas.
Cat2, ya tenemos por acá un pequeño Puma, pues van a ser toda la maquinaria que se puede conectar y desconectar, es decir, contactos eléctricos. Llámense desde la computadora, donde está el contacto, las licuadoras, pulidoras, taladros, etcétera. Esas son categoría Cat2. Y Cat1, pues ya es un gatito, es ya lo menos peligroso, que es toda la electrónica que nos vamos a encontrar ya en nuestros aparatos. Cat1 es justamente lo más peligroso porque la mayoría de la electrónica manejamos muchas veces algunos cuantos miles de volts, pero corrientes ya muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, eso se ve mucho en los medidores de resistencia del aislamiento, los cuales también tenemos seguramente en nuestra planta, los cuales generan miles de volts. Este que tengo aquí, por ejemplo, genera 10,000 volts, pero la corriente que inyectan es muy pequeñita. Si nosotros nos electrocutamos, digámosle así, con esas tensiones, pero corrientes tan pequeñas, no va a pasar de que nos metamos un buen susto, se nos queden adormecidas un poquito las manos, pero no vamos a sufrir un mayor daño, no como si nosotros nos quedáramos pegados en una categoría Cat2 o adelante, ¿no? Ahora, la lista de verificación continúa. Aparte de que nosotros tengamos nuestro equipo adecuado para la ubicación adecuada dentro de nuestras instalaciones, tengamos nuestras puntas, pues siempre va a haber un lugar de difícil acceso en el cual nosotros vamos a tener que hacer algunas mediciones. Y vean incluso cómo está aquí el compañero haciendo su medición eléctrica. Tiene su equipo pegado al panel eléctrico. ¿Con qué lo pegan? Con un imán que se llama Fluctepac, que es el que nosotros tenemos aquí. Lo va a estar pegando a su tablero y eso ¿qué le va a garantizar? Que va a tener sus dos manos libres para poder hacer la medición. Tengo mis dos manos libres, tengo mi careta, mi casco, ropa de algodón, tengo doble guante, que va a ser guante plástico y guante de carnaza. Ahora, la referencia, que va a ser, digamos, el negativo, el neutro, como ustedes lo quieran llamar, ¿a dónde lo está conectando? Directamente, pues, al panel. ¿Para qué? Para tener su valor de tensión de referencia. Ahora, no voy a ocupar mis dos manos ni para estar agarrando un multímetro. Por ejemplo, incluso muchas veces las mediciones hasta ocupamos dos personas. Una persona que me esté cargando el multímetro y yo que voy a estar agarrando las dos puntas para hacer la medición. Cuando se pueden simplificar a nada más una persona, el multímetro está colgado en una parte eléctrica y mis manos, una libre, la izquierda atrás preferentemente, mientras que con la derecha voy a estar tomando las mediciones. Ahora, muy importante también, como les comentaba, siempre hay un lugar de difícil acceso que nosotros vamos a encontrar en nuestras instalaciones para tomar alguna medición, pero para ello existen los accesorios. Usen los accesorios. Muchas veces lo único que hacemos es bajar el capuchón, ya estamos bajando la categoría, y algunas de las puntas, que de hecho son las más comunes que nosotros podemos encontrar, espero que se alcance a ver, aquí trae una hendidura, y ahí en esa hendidura agarramos y le amarramos un alambrito y ya hacemos más larga la punta, ¿no? Para llegar al lugar que nosotros queremos. Eso está muy mal hecho. Hay de todo tipo de accesorios para trabajar de forma segura. Existen de estas puntas, existen de otras de estas puntas, existen ganchos, etcétera. Y hay kits de puntas como las que nosotros tenemos aquí en la imagen, que nos van a estar facilitando muchísimo el día al día. Tan solo en los cables de medición, por ejemplo, estos que yo tengo aquí, ya son de puntas intercambiables. Simplemente quito la punta que no me va a funcionar y agrego con la que voy a estar trabajando. Entonces, los accesorios son también muy importantes cuando nosotros vamos a hacer una medición eléctrica. ¿Por qué? Porque nos van a permitir tener la libertad de solamente hacer una medición con una mano, en el mejor de los casos, sin ninguna de las dos manos interviniendo el circuito. Quiero que vean este video, es un video corto de Fluke en México, es un canal de YouTube que pues empezamos a desarrollar ya hace algunos años, en donde se explica el por qué tener un equipo de una marca, o con, mejor dicho, una certificación de las que estuvimos platicando, contra uno que no lo tiene. Muchas veces, y eso me lo he encontrado muy seguido, lo cual ya hasta es preocupante, porque las personas dicen, oye, yo tengo un equipo, un multímetro que me costó 200 pesos y tú tienes uno que te costó 5,000 pesos. Y lo que tú haces, yo lo puedo hacer exactamente igual. Pero no están viendo detrás todo lo que les puede ocurrir por tener un equipo de baja calidad.
Entonces, un equipo que cuesta lo que cuesta, muchas veces es por todo lo que lleva con ellos. En este caso, las certificaciones de que cumplen con los niveles de seguridad. Observen este video, estoy seguro que les va a gustar muchísimo y les va a quitar muchas dudas también. Ingeniero, ¿el video tiene audio? Ingeniero, no se escucha el audio del video. ¿No se escucha el audio del video? No. Si gusta pausarlo tantito. Y donde ve la parte del Zoom hay 3 puntitos y dice compartir audio de computadora y así ya podríamos escuchar. A ver, le acabo de cambiar. A ver, ustedes me dicen si se escucha. ¿Se está escuchando? No, aún no. No se escucha nada entonces. No, nada. A ver, un segundo entonces. Aquí está. ¿Se escucha ahora? Sí, creo que sí. Ya se escucha musiquita. Perfecto, ese es el audio. Gracias. Los multímetros y otros instrumentos de medida deben ser probados por laboratorios independientes para garantizar su nivel de protección frente a transitorios de alta tensión. Una máquina de ensayo especial genera el transitorio de sobretensión y la corriente de fallo según normas internacionales. En la parte frontal del multímetro se ve la marca de 1000 voltios y categoría 3. Se observa además el sello de homologación de un laboratorio independiente. Es necesario un multímetro de 1000 voltios y categoría 3 para resistir al menos 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin provocar ningún riesgo. En Fluke vamos aún más lejos en la fabricación de nuestros instrumentos de medida y les dotamos no solo de un diseño resistente, sino también de la máxima seguridad posible. En esta prueba programamos la máquina para ir aumentando la tensión hasta que el multímetro falle. 6000 voltios, 9000, 12000, 15000, 17000. El multímetro ha fallado a los 17000 voltios, por lo que se supera el mínimo de 8000. Algunos fabricantes afirman que sus productos se diseñan para cumplir o adecuarse a las normas. Sin embargo, no todos podrían superar la prueba. Esto es lo que ocurrió cuando probamos un multímetro para 1000 voltios de categoría 3. Debería soportar al menos 20 transitorios de 8000. Pero falló 2 veces antes de alcanzar el mínimo de 8000. Si esto se hubiera producido en un circuito de potencial real, los resultados habrían sido fatales. ¿Por qué falló el multímetro? Los organismos de normalización solo crean las normas, no se encargan de su cumplimiento. Por tanto, puede que un multímetro supuestamente diseñado conforme a un estándar nunca se haya probado. De ahí que sea vital que el instrumento esté homologado por uno o varios laboratorios independientes, como UL en Estados Unidos, VDE y TUV en Europa. Esta es la única garantía de que el instrumento ha pasado las pruebas más rigurosas y que cumple con las normas aplicables. Esto es lo que puede ocurrir si un multímetro de categoría 2 se usa en un entorno de categoría 3. En un entorno de categoría 3 o 4 real, miles de amperios habrían alimentado el arco. El arco de tensión resultante podría haber causado graves daños.
Además de la protección frente a transitorios, un multímetro debe soportar sobrecargas accidentales asociadas a las funciones del instrumento. Este multímetro está clasificado para 600 voltios en la categoría 2. Observe lo que ocurre cuando se conecta a un circuito con tensión en la función de ohmios. Y se mide la tensión con las clavijas de entrada en amperios. El fusible no protege al multímetro ni al usuario. Ahora, imagine que usted sostenía el multímetro en un circuito real de categoría 3. Hasta los más precavidos cometen errores. Por eso, el instrumento debe ofrecer un margen de riesgo mínimo. Este criterio es tan importante que incluso se ha recogido en las normas de seguridad actuales. Estas normas contemplan que el equipo de medida debe soportar la tensión para la que se cataloga en las funciones de ohmios y continuidad sin implicar riesgos. Hoy en día, para atender la demanda de instrumentos para su uso en entornos de alto riesgo, algunos fabricantes los han rediseñado para que sean más fiables y más seguros. Muy bien, pues espero que hayan visto cómo los instrumentos que son de baja calidad, que no están probados por un laboratorio independiente, pues prácticamente explotan cuando uno comete un error. Entonces todos estamos expuestos a cometer justamente estos errores cuando estamos en campo. Muchas veces el día a día pues también nos va llevando a generar ese exceso de confianza que nos puede llevar a un error. También no se vayan con la idea equivocada. En el video existe una sección donde dice que el instrumento soporta medir hasta 17,000 volts. Entonces, muchas veces la gente se queda pensando, ay, aguanta hasta 17,000 volts y puedo ir a medir arriba de los 1,000 volts. Error. Eso solamente es para transitorios y los equipos no pueden medir arriba de los 1,000 volts. Entonces, siempre midan en el lado de baja. Eso es muy importante de comentar. La tecnología día a día va avanzando a pasos, pues últimamente más grandes. Incluso Fluke está desarrollando unas nuevas tecnologías que se llaman FieldSense. Estos equipos que nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, este es el T6000 y el que continúa es el Fluke 378, que es la pinza que nosotros tenemos acá de este lado. Tienen una característica muy peculiar. Para hacer la medición de tensión eléctrica, yo ya no necesito conectar los cables e ir a un punto desnudo para hacer la medición. Simplemente donde está el cable que me interesa medir esa tensión, lo conecto o lo meto en la mordaza. Así como se ve aquí, este es un equipo de mordaza abierta y me va a estar dando tanto la corriente que lleva ese cable como la tensión eléctrica a la que está referenciado. De este lado por acá tenemos la pinza, la 378 FC, la cual igual en la parte amarilla, en esta parte que nosotros tenemos acá, vamos a estar conectando ahí nuestro cable y vamos a tener en la pantalla ya los dos valores, tanto de corriente, que nosotros lo tenemos en la parte de arriba, como de tensión, la tensión referenciada a tierra. Entonces, eso nos va a facilitar mucho las cosas, porque ya no vamos a tener que llevar nuestros dos cablecitos a hacer mediciones directamente a un punto desnudo en nuestra instalación eléctrica. Esto se está implementando ya a grandes rasgos en algunas familias de Fluke. Ahorita está el modelo 378, está el 377 y tenemos el T6000 y el T6600. Entonces, son equipos que sí los invito a que le puedan echar un vistazo. Ya hay mucha información en YouTube para que ustedes puedan revisarlos. Es para allá donde van toda la seguridad de las mediciones. Se dan cuenta, solamente el cable negativo o el común se está yendo a un punto de tierra que en teoría la tierra no debería ser peligrosa, en teoría, ¿no? Y así se está reduciendo mucho la parte de alguna descarga hacia nuestros usuarios. Ahora, terminando con esta parte de los multímetros y sus categorías, también es muy importante, aparte de que ustedes estén checando como tal, que esté en buenas condiciones su multímetro, llevarlo de vez en cuando a hacer una calibración.
Entonces, TechMaster puede ayudarlos con las calibraciones de muchas magnitudes que tienen, incluido la parte eléctrica, para corroborar que realmente estén midiendo lo que debe de medir su instrumento. También muchos de nosotros hacemos termografía. Hacemos termografía en tableros, hacemos termografía en la parte de las subestaciones, tablillas electrónicas, etcétera. Y también conlleva un peligro, que es justamente también esos arcos eléctricos que se pueden dar al momento de abrir un panel eléctrico. Estoy seguro que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos visto esos videos de terror en YouTube, donde va por ahí el ingeniero eléctrico a abrir un tablero, de repente abre el tablero y ¡zas!, explota y todo se pone pues feo, digámosle, ¿no? Como en esta segunda pantalla. En muchas de esas ocasiones, lamentablemente, el personal que puede hacer la inspección, pues resultó sin vida. Estas explosiones también se dan por arcos ya que son equipos que están con muy alta energía y existe algo que se llaman descargas parciales, que si existen descargas parciales que por lo general no se le prestan tanta atención como debería, y yo voy y abro mi tablero, termina en este tipo de tragedias. ¿Y por qué abrí mi tablero de alta energía? Pues porque mi programa de mantenimiento me dice que debo de hacer termografía a todos estos tipos de equipos. Para evitar ese tipo de incidentes, pues siempre se nos pide que llevemos nuestro equipo de protección personal adecuado. En este caso, para ese tipo de instalaciones necesitamos llevar nuestro arc flash. De hecho, la NFPA 70E nos dice que hay que primero pues colocar los candados y etiquetas correspondientes donde vamos a hacer las mediciones, solicitar el permiso para trabajar con la línea activa, utilizar pues el equipo de protección personal dependiendo del área, que puede ser pues los arc flash, y siempre, y lo peor de todo, es que deben ir 2 personas. Debe de ir el electricista, que es quien va a abrir de primera instancia el tablero, y atrás del electricista debe de estar ¿quién? El termógrafo, listo para tomar o hacer la inspección eléctrica. Hago la inspección térmica e inmediatamente vuelvo a cerrar mi tablero. ¿Para qué? Para evitar que exista algún arco posterior a la que hizo la apertura. Entonces, el problema está cuando nosotros hacemos la apertura, porque puede haber un arco eléctrico que termina en la explosión y pues hay muchos daños colaterales. Para evitar todo eso, también ya existe lo que son mirillas que se colocan en los tableros, en los transformadores, para evitar estar abriendo todo nuestro tablero. Incluso vean cómo cambia nuestro equipo de protección personal, mientras que aquí voy forradito con mi traje de astronauta, mi traje Arc Flash, hago la libranza, todo lo anterior, van 2 personas para abrir el tablero, hacer la inspección. Aquí, cuando nosotros tenemos instalada ya una mirilla para hacer inspecciones infrarrojas, simplemente voy con mi equipo de protección básica, porque la mirilla simplemente le voy a quitar una tapita a la mirilla y ahí voy a hacer mi inspección. Las mirillas están hechas de un material especial basado en semiconductores, el cual me va a permitir pasar a través de ellos la radiación infrarroja. Tenemos aquí un ejemplo de cómo funcionan las mirillas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos vidrio o plástico convencional y trato de hacer una inspección termográfica, no voy a ver absolutamente nada. En partes de aluminio, por ejemplo, aquí, pues evidentemente tampoco voy a estar viendo nada. Mientras que cuando lo hago a través de una mirilla especial para termografía, estoy viendo justamente lo que yo tengo del otro lado de esa mirilla. Así es como se ven instaladas. Justamente tenemos aquí en nuestro punto de interés la mirilla para simplemente quitar la tapita, hago la inspección, vuelvo a poner la tapita y me voy a hacer mi reporte. Eso pues nos da ya mucha seguridad en cuanto a la inspección, menos personal, más rápido en hacer la inspección y con mayor frecuencia lo puedo estar haciendo porque no necesito de hacer todos los trámites para poder llegar a este punto. Aquí podemos ver algunas de las aplicaciones en donde todo está visto a través de la mirilla y podemos ver lo que hay detrás de él. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya hay una diferencia en esta línea que tenemos acá y eso pudiera ser algún detalle que tenemos. Y listo, este ha sido la presentación de la parte de seguridad en las mediciones eléctricas. Y ahora sí cedo acá la palabra a los compañeros de la IEEE para que nos comenten la parte de las preguntas. Gracias, ingeniero.
Gracias. A ver, yo tengo aquí unas preguntas que nos enviaron por Facebook y ahorita atendemos unas que nos mandaron aquí mismo por el chat. La primera pregunta es, en la diapositiva que se llamaba ¿qué revisar? ¿A qué te refieres con doble aislamiento? Claro. Como tal, pues existen diferentes figuritas que nosotros nos vamos a estar encontrando en todo lo que son los instrumentos de medición. De hecho, déjenme ver por acá, en las puntas lo deben de traer. Hay un icono que nosotros lo vamos a estar encontrando, espero que lo alcancen a ver por acá, que son dos cuadritos. ¿Eso qué me quiere decir? Que es un doble aislamiento, es decir, el aislamiento con el que está fabricado esta pinza es un aislamiento especial que va a tener una alta resistencia. ¿Eso de qué me va a servir? Pues evidentemente que no existan corrientes parásitas al momento de hacer yo la medición y pueda sufrir una descarga. Eso es el doble aislamiento, un aislamiento reforzado, ya sea para las puntas o para el instrumento, y ustedes lo van a poder localizar en todo instrumento que tenga este doble cuadrito que tenemos por acá. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿los cables de prueba deben de estar marcados con la categoría y la tensión, o sea, con ambas, categoría y tensión, al igual que el instrumento? Sí, así es, deben de estar marcados con ambos, tanto tensión como categoría. De hecho, si ustedes ven aquí los cables que yo les presentaba, unos TL175, en la parte de arriba me indica las categorías, aquí quizá no se alcanza a ver, pero me dice las dos categorías que tiene, el nivel de tensión, y aparte también del otro lado, donde termina el cable, aquí de este lado también me lo indica. Entonces, por ambos lados está indicado tanto categoría y tensión que soportan esas puntas. Todo equipo eléctrico, sean curiosos, revísenlo. La pinza lo tiene acá de este lado. El multímetro lo tiene acá de este lado. El analizador de calidad de la energía lo tiene acá de este lado. Todos los equipos eléctricos que tengan algo que ver con electricidad, por acá, este también lo tiene acá mencionado, van a tener esa especificación. Entonces, aparte de que busquen esa especificación de categoría y nivel de tensión, busquen también la acreditación por una casa independiente. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esa está aquí en el chat del Zoom. Nos dice, ¿los UPS a qué categoría pertenecen? Los UPS pueden pertenecer a dos categorías, a la categoría 2 y a la categoría 3. Ok. La siguiente pregunta es, ¿el Fluke T6 mide la tensión aun si el sistema es doble T? ¿A qué se refieren con doble T? Ok. Vamos a... No sé si quieran abrir su micrófono. La persona que hizo la pregunta, no sé si lo invitamos a abrir ahí su micrófono para ampliar un poco la pregunta. Creo que no está. Y dice TT aislado sin neutro. ¿Cómo, perdón? ¿Aislado sin neutro? Ajá, aislado sin neutro. Sí, si no tenemos neutro, por ejemplo, en una estrella, una delta donde no exista el neutro, de todas formas, la referencia se va a tomar, acuérdense, con el cable neutro a tierra. Entonces, siempre va referenciado a tierra. Sí se puede hacer la medición. Muy bien. Y tengo otra pregunta referente al equipo con el que estás midiendo tensión sin contacto. Me dice, ¿la precisión o exactitud de medición de tensión es similar con equipo de contacto directo como indirecto? ¿Tienes Perdón, apagado tu micrófono, Ige? sí, es que se me movió la ventanita. Una disculpa por Ah, eso. ok. Sí varía, evidentemente, si nosotros estamos hablando de precisión y exactitud, vamos a necesitar hacer la medición por contacto. La medición sin contacto a través de
esta zona de la pinza va a ser nada más de referencia. Entonces, es una buena referencia cuando nosotros estamos investigando alguna falla. Por ejemplo, si existe tensión, simplemente agarramos, ponemos la pinza y incluso me va a decir si el cable está teniendo algún consumo de energía. Entonces, solamente son referenciales. Si ustedes quieren tener la mejor exactitud en cuanto a esa medición, van a tener que hacerlo forzosamente por contacto. Ok, sería como para saber si tu conductor está en el sistema de 480 o 220 volts, ¿no? Así es. De hecho, ahí lo que se recomienda también es que siempre lleven su detector de tensión. Entonces, si están trabajando ya con un sistema que está desenergizado, pues agarran, se llevan su detector de tensión y si alguno suena y sabían que estaba desenergizado, órale, pues entonces ya agarro y mido si realmente tiene potencial eléctrico o no. Perfecto. Bueno, esas son las preguntas que yo tengo aquí, tanto de Facebook como de esta transmisión de Zoom. No sé si alguien más quiera abrir su micrófono, encender su cámara y hacer alguna otra pregunta, alguna aportación. Los invitamos a que abran su micrófono con confianza. A ver si hay alguna otra pregunta. Y si no, para pasar a la siguiente sección con la maestra Dulce. Acaba de llegar otra pregunta, Mario. Ok, nos preguntan, ¿en Querétaro hay algún distribuidor? Supongo que de los equipos que estás mostrando, ingeniero. Sí, claro. De hecho, nosotros TechMaster somos un distribuidor nacional de la marca de Plug. Lo bonito de adquirir los productos con nosotros con TechMaster es, aparte de que se llevan todo el soporte que tenemos de nuestros diferentes especialistas en la República, tenemos contacto directo con la gente de Plug aquí en México, y si ustedes nos compran un multímetro, nosotros se los calibramos y se los entregamos ya calibrados, sin un costo adicional. Muy bien. Sí, tienen aquí una sucursal aquí en Querétaro y tienen un excelente servicio de venta y de postventa, eso se los garantizo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono o aquí mismo por el chat? Esperemos unos minutitos a ver si alguien quiere preguntar algo más. Igual y aprovecho el comercial, pues estamos aquí en la entrada de Querétaro por donde está el CONIN, en el Business Park que está rumbo a Querétaro por el lado de la 57. Tenemos un montón de demos, tenemos muchísimos demos. Por ejemplo, tenemos el de calidad de la energía, tenemos cámaras termográficas, tenemos los multímetros, tenemos los kits de accesorios, medidores de resistencia al elemento. Prácticamente tenemos todos los demos que puede llegar a solicitarnos la marca de Plug. Si a ustedes les interesa que los visitemos o que hagamos alguna videoconferencia posterior, un videíto para ver cómo funciona alguna particularidad de un equipo, con mucho gusto los podemos ayudar. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, pues ya nada más para ir cerrando esta presentación, pues nunca hay que olvidar, a veces damos por hecho algunas cuestiones básicas de las mediciones, sobre todo en seguridad. Eso fue un buen recordatorio de varios pasos que debemos seguir para hacer nuestro trabajo de manera segura y profesional y saber cómo identificar equipos que cuidan nuestra integridad, nuestro dinero, nuestro trabajo. Entonces, muchas gracias al ingeniero Eduardo Velázquez por esta presentación y vamos a pasar con la maestra Dulce. Cualquier duda, pues aquí vamos a seguir un ratito conectados. Si hay alguna pregunta, la podemos atender más adelante. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Adelante. Gracias, Mario. Deben comentarles que Mario es el presidente del capítulo de potencia y energía, para que también si tienen alguna duda o quieren contactarlo para alguna situación, adelante. Estamos en los correos que ya les habíamos mencionado. Acá se los vuelvo a poner. Les recordamos que está ya en el chat el formulario para que se registren
para poder recibir su constancia de participación y el material que el instructor nos quiera dejar. También en el chat, Mario les acaba de dejar su correo por si quieren alguna cosa que quieran ver con él. También, ya para ir cerrando esta sesión, los invitamos a las 3 sesiones que quedan en este mes. Este sábado vamos a tener la masterclass en protecciones en sistemas fotovoltaicos. Después el 11 vamos a tener al ingeniero Jorge Ugalda con una pequeña masterclass de un tema de instalaciones eléctricas básicas. Para quien se registre y les diremos de qué será el tema. Y cerramos el mes con una plática a cargo de la maestra Brenda Dublan. Ella va a dar un pequeño tema de diseño en instalaciones eléctricas. Son eventos gratuitos, necesitan usar el código QR para registrarse. Y como les decimos, en nuestras redes sociales pueden tener la liga para hacer este registro. Otra cosa que también es importante que conozcan, tanto de instalaciones como de protecciones eléctricas, estamos colaborando con una empresa que se llama Oficia, que está dando los cursos en mayor tiempo. Estos sí tienen costos, las masterclass no tienen costos, entonces también les vamos a dejar por el chat un formato, una línea de formulario, por si alguno de ustedes quisiera recibir la información por parte de Oficia o quisiera saber más de este temario, de este curso, pues adelante no duden en escribirlos, en un momento lo subo en el chat. Y pues de nuestra parte reiterarle el agradecimiento al ingeniero Eduardo, fue una excelente plática, la verdad esperamos que sea una de bastantes y pues quedamos a disposición. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, maestra Dulce, gracias, ingeniero Eduardo. Y pues vamos a finalizar la sesión. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente masterclass. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes y hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.